Debería haberlo sabido. El fuego crepita a unos 6 metros de distancia, sus zarcillos anaranjados lamiendo el cielo que se oscurece, llamándome hacia adelante incluso mientras retrocedo. El sudor me gotea por la espalda, pero no es por el calor. Todavía no. Es por darme cuenta de que estoy completa y absolutamente atrapado. Pero me estoy adelantando. Hace 2 días, yo era solo Alex Cooper, de 23 años, recién graduado en ciencias ambientales, con más conocimiento sobre ecosistemas forestales que experiencia real en ellos. Mi compañero de piso, Dylan, llevaba meses insistiendo en que lo acompañara en una caminata de fin de semana a través de la taiga del Yukón. Son solo 3 días, me había dicho, arrojando un folleto brillante sobre mi ordenador portátil. Te pasas todo el tiempo estudiando estos lugares. ¿No quieres ver uno de verdad? El folleto mostraba lagos cristalinos que reflejaban montañas nevadas, densos bosques de hoja perenne y excursionistas felices con mochilas perfectamente ajustadas. Lo que no mostraba era lo rápido que el paraíso podía convertirse en purgatorio. No lo sé, Dylan. No soy exactamente un amante de la naturaleza. Por eso necesitas esto. Había sonreído, esa sonrisa contagiosa que me había convencido de tomar malas decisiones desde el primer año de la universidad. Además, él iba a venir. Ellie Chen, la estudiante de biología a la que llevaba meses intentando invitar a salir. De repente, la idea pareció menos ridícula. Vale, había dicho, pero me llevo mis guías de campo. Dylan había puesto los ojos en blanco. Lo que te ayude a dormir por la noche, Cooper. La ironía de esa afirmación no se me escapa ahora, mientras miro la pared de llamas que avanza y me pregunto si volveré a dormir alguna vez. Llegamos al inicio del sendero ayer por la mañana. 6 en total. Dylan y su novia Mia, Ellie, una pareja llamada Jason y Kira, que eran amigos de Dylan del mundo de la escalada, y yo. Todos, excepto yo, parecían saber exactamente lo que estaban haciendo, desempaquetando equipo especializado y comprobando mapas de senderos con una eficiencia práctica. «Toma», me había dicho Ellie, al verme luchando con mi mochila prestada. Sus dedos rozaron los míos mientras apretaba una correa sobre mi pecho. «Lo quieres ajustado, pero sin cortar la circulación». Sus ojos oscuros se habían arrugado por las comisuras cuando sonrió. ¿Primera caminata de varios días? ¿Tan evidente? Tus botas son demasiado nuevas. Había asentido con la cabeza hacia mis pies. Pero bueno, todos empezamos por algún sitio. El sendero había empezado de forma bastante fácil. Una suave pendiente a través de abetos y pinos, con el suelo cubierto de agujas. El aire era penetrante, con resina y posibilidades. Dylan iba delante, marcando un ritmo que me hizo jadear en la primera hora. Ellie se quedó atrás conmigo, señalando diferentes especies de líquenes y musgos adheridos a los troncos de los árboles. ¿Ves este? Había rozado sus dedos contra una pelusa verde pálido. Barba de anciano. Los nativos lo usaban como apósito para las heridas. Tiene propiedades antibacterianas naturales. Guardé esa información, sin saber lo pronto que la necesitaría. Por la noche, llegamos a nuestro primer campamento. Un pequeño claro cerca de un arroyo que caía sobre piedras lisas. Mientras los demás montaban las tiendas, me había acercado a la orilla del agua, fascinado por la claridad. Fue entonces cuando lo olí por primera vez, solo un leve indicio de humo en la brisa. Se lo mencioné a Jason mientras filtraba agua. Probablemente sea la hoguera de alguien, había dicho con un encogimiento de hombros. El viento transporta los olores kilómetros a la redonda aquí. Asentí, ignorando la inquietud que se había instalado en mi estómago. Esa noche, acurrucados alrededor de nuestra pequeña fogata, Dylan pasó una petaca de whisky. Las estrellas agujereaban el oscuro dosel sobre nosotros. Ellie se había apoyado en mi hombro, señalando constelaciones que solo había visto en los libros. «Es diferente verlas así», le dije, «sin contaminación lumínica». «Por eso me encanta estar aquí», me respondió. «Todo es más claro».
Si tan solo hubiera sabido lo poco claras que se volverían las cosas. Nos despertamos con un amanecer brumoso. El olor a humo era más fuerte, pero seguía siendo distante. Jason había revisado su teléfono satelital, frunciendo el ceño a la pantalla. Dice que hay un incendio a unos 24 kilómetros al suroeste, había informado. Comenzó ayer por la noche por la caída de un rayo. Lo están monitoreando. ¿Deberíamos volver?, pregunté, ganándome un gesto de desaprobación de Kira. Los incendios son normales en esta época del año, había dicho Dylan, asegurando su mochila. Está a kilómetros de distancia, y nosotros vamos en dirección noreste de todos modos. Estaremos bien. 6 horas después, el viento había cambiado. Y ahora estoy aquí, separado de los demás, observando cómo una pared de llamas devora el bosque entre mí y el único sendero que conozco. El humo se está espesando, picándome los ojos y arañando mis pulmones. Mi mochila prestada contiene una sola botella de agua, algo de mezcla de frutos secos y una guía de campo que no dice nada sobre cómo sobrevivir a estar atrapado por un incendio forestal. Debería haberlo sabido, pero es demasiado tarde para eso. Ahora, el viento cambió tan gradualmente que ninguno de nosotros lo notó al principio. Llevábamos horas caminando, siguiendo una cresta que prometía vistas espectaculares del valle que había debajo. Me ardían las piernas por la subida, pero estaba decidido a no ser yo quien pidiera un descanso. Fue Jason quien paró primero, sacando su botella de agua e inclinando la cabeza hacia atrás. ¿Alguien más huele eso? Todos nos detuvimos, y fue entonces cuando lo noté. El olor a humo se había intensificado, agudo y acre. Ya no era un indicio lejano, sino una presencia inmediata. Dylan revisó su brújula, frunciendo el ceño. El viento ha cambiado, viene del noreste ahora. Pero esa es... Ellie me miró, con preocupación marcándole líneas en el entrecejo. Esa es la dirección en la que vamos, terminé. Jason sacó de nuevo su teléfono satelital, la pantalla brillando en la luz cada vez más tenue. El bosque que nos rodeaba había adquirido un extraño tono sepia, como una fotografía antigua. La señal es débil, murmuró, moviéndose a un terreno más alto. Pero parece que... ¡Mierda! ¿Qué? La voz de Mia había subido una octava. El incendio saltó las líneas de contención. Se está moviendo rápido. Alguna condición atmosférica. Han emitido una orden de evacuación para toda la región. Un pesado silencio cayó sobre nuestro grupo, roto solo por el crepitar distante de la madera, cediendo a las llamas. ¿A qué distancia?, preguntó Dylan, con su habitual confianza titubeando. Jason negó con la cabeza. El mapa no es lo suficientemente detallado, pero más cerca de lo que debería. Tenemos que volver al inicio del sendero. Esos son por lo menos unas 7 horas de vuelta por donde vinimos, protestó Kira. 7:30 si mantenemos el ritmo actual, añadí, y al instante me arrepentí cuando todos me miraron. Lo siento. No podemos seguir adelante, y volver podría no ser seguro tampoco, dijo Ellie, con la voz firme a pesar del miedo que podía ver en sus ojos. Deberíamos bajar al valle. El fuego se mueve más lento cuesta abajo, y hay un río marcado en el mapa. Dylan asintió. Buena idea. Hay un sendero de animales a unos 800 metros de aquí que parecía bajar. Retrocedimos sobre nuestros pasos, moviéndonos más rápido ahora. El aire se hacía más denso con cada minuto que pasaba, partículas de ceniza comenzando a flotar como nieve tóxica. Me sentía la garganta irritada y me subí el pañuelo a la nariz y la boca. El sendero de animales era empinado y estrecho, apenas visible entre la maleza. Dylan iba delante, con Mia justo detrás de él, luego Jason y Kira. Ellie insistió en que yo fuera después, y ella cerraba la marcha. Ya he hecho esto antes, explicó, ajustándose su propio pañuelo. Trabajo de campo en California durante la temporada de incendios. Mantén la vista en el sendero, no en lo que hay detrás de nosotros. Asentí, agradecido por su presencia calmada. El descenso era traicionero, esquisto suelto
y tierra cediendo bajo nuestras botas. 2 veces casi perdí el equilibrio, salvándome solo por agarrarme a raíces de árboles expuestas. El humo se estaba volviendo más denso, haciendo difícil ver a más de un par de metros por delante. Fue entonces cuando lo oímos, un sonido como un tren de carga que se abalanzaba sobre nosotros desde la cresta de arriba. Todos nos paralizamos, mirando hacia arriba para ver el dosel del bosque balanceándose violentamente. «¡Ráfaga de viento!», gritó Jason por encima del creciente rugido. «¡Móvanse, ahora!». Nos precipitamos hacia abajo, abandonando la precaución por la velocidad. El viento nos golpeó como una fuerza física, casi haciéndome caer de lado del estrecho sendero. Ramas y escombros volaban por el aire. Delante vi a Dylan tropezar, luego recuperarse, arrastrando a Mia con él. «¡Sigan!», gritó Ellie desde detrás de mí. Seguí adelante, con los pulmones ardiendo y los ojos llorosos. El sendero se dividió repentinamente. Una bifurcación que no había visto desde arriba. Dylan y Mia giraron a la izquierda sin dudarlo. Jason y Kira los siguieron. Me detuve, solo por un segundo, tratando de ver qué camino parecía más seguro. En ese momento de indecisión, una rama enorme se estrelló entre mí y los demás, trayendo consigo una lluvia de escombros más pequeños. Salté hacia atrás instintivamente, perdiendo el equilibrio en el suelo suelto. Caí con fuerza, deslizándome varios metros por la bifurcación derecha del sendero. Cuando levanté la vista, tosiendo y desorientado, una pared de polvo y escombros me separaba de los demás. «¡Ellie!», grité, luchando por ponerme de pie. «¡Dylan!». Ninguna respuesta, solo el aullido del viento y el rugido distante del fuego. Volví a subir a la bifurcación, pero el árbol caído había bloqueado el camino de la izquierda por completo. Peor aún, ahora podía ver llamas, moviéndose a través del dosel por encima de donde acababa de estar. «¡Alex!». La voz de Ellie llegó débilmente desde algún lugar más allá del bloqueo. «¿Estás bien?». «Estoy vivo», le grité de vuelta. «El sendero está bloqueado. No puedo pasar». Una pausa, luego. «Sigue tu sendero hacia abajo. Debería conducir al mismo valle. Nos encontraremos en el río». «¿Cómo los encontraré?». Mi voz se quebró por el pánico. «El río fluye hacia el este. Solo llega a él y síguelo río abajo. Te esperaremos». Otro estruendo cerca. Otro árbol cediendo. «Vete, Alex. Ahora». Su voz era más débil, como si ya se estuviera alejando. No tenía elección. Con una última mirada al sendero bloqueado, me di la vuelta y comencé a descender por el camino desconocido. Solo. La bifurcación derecha no era realmente un sendero, sino más bien un canal de drenaje natural excavado por la escorrentía de primavera. Era más empinado que el camino principal, lleno de rocas sueltas y madera caída. Medio caminaba, medio me deslizaba ladera abajo, usando los árboles para mantener el equilibrio cuando podía. El humo se estaba volviendo más denso, dificultando la respiración incluso con mi pañuelo. Mis ojos lagrimeaban constantemente, mi visión borrosa. No tenía ni idea de cuánto había avanzado, ni cuánto me faltaba para llegar al fondo del valle. El tiempo parecía estirarse y comprimirse de formas extrañas. Me detuve a revisar mi botella de agua, que ya estaba medio vacía. Tomé un pequeño sorbo, solo lo suficiente para humedecer mi garganta reseca, y continué avanzando. Un sonido a mi derecha me hizo congelarme. Un crujido, un ruido de astillas seguido de una ráfaga de aire desplazado. Me giré justo a tiempo para ver un pino enorme, con su base ya consumida por las llamas, cayendo directamente hacia mí. Me lancé hacia adelante, sintiendo la corriente de aire, cuando el árbol en llamas se desplomó exactamente donde yo había estado parado. El impacto me hizo rodar aún más abajo por la pendiente, fuera de control, con la mochila enganchándose en ramas y rocas mientras daba vueltas. Cuando finalmente me detuve, me quedé quieto por un momento, haciendo inventario. Palmas raspadas, hombro magullado,
probablemente algunos moretones espectaculares formándose en mi espalda y piernas, pero nada parecía roto. Mi mochila se había abierto parcialmente, derramando parte de su contenido. Mientras recogía mis pertenencias esparcidas, me di cuenta de dos cosas simultáneamente. Había perdido mi guía de campo en la caída, y el árbol en llamas había cortado efectivamente mi camino de regreso a la montaña. El único camino era hacia abajo, pero al girarme para continuar mi descenso, vi lo que el humo había estado ocultando. Una pared de llamas que avanzaba constantemente desde el este, cortando a través de la base del valle. El cielo occidental era igualmente ominoso, oscuro con humo e intermitentemente iluminado por el resplandor de un fuego distante. Estaba atrapado entre dos frentes del mismo incendio, con el frente principal acercándose por detrás. La terrible constatación me sacudió con fuerza física. No había un camino claro hacia la seguridad, ninguna ruta obvia hacia el río donde los demás estarían esperando. Estaba total y completamente atrapado. Por un momento, el pánico amenazó con abrumarme. Mi respiración se entrecortaba, con manchas danzando ante mis ojos. Caí de rodillas, el peso de mi situación aplastándome. Entonces, a través de la niebla del miedo, recordé algo de una de mis clases de ecología, algo sobre el comportamiento del fuego y las estrategias de supervivencia. Los incendios necesitan tres cosas, había dicho el profesor Harmon: combustible, oxígeno y calor. Eliminen cualquiera de ellos y el fuego muere. No podía controlar el oxígeno ni el calor, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar con menos combustible, algún lugar por donde el fuego pudiera pasar alrededor en lugar de a través. Con manos temblorosas, hice inventario de lo que quedaba en mi mochila. Una botella de agua, ahora 3/4 vacía. Un pequeño botiquín de primeros auxilios. Una manta de emergencia de aluminio. Una linterna frontal. Algo de mezcla de frutos secos y 2 barras energéticas. Una navaja de bolsillo. Mi teléfono sin señal y con la batería agotándose. No era mucho para sobrevivir, pero tendría que ser suficiente. Me levanté, obligando a mis piernas temblorosas a sostenerme, y escaneé lo poco que podía ver de mis alrededores. A través de una brecha en el humo, divisé un afloramiento rocoso a unos 400 metros al sur. Menos vegetación, más piedra. No era un refugio seguro garantizado, pero era mi mejor opción. Respirando profundamente el aire acre, me dirigí hacia él, muy consciente del fuego que se acercaba por 3 lados. La carrera por la supervivencia había comenzado, y yo ya estaba en desventaja. El viaje hasta el afloramiento rocoso fue un borrón de humo y miedo. Cada pocos pasos me detenía, tosiendo violentamente mientras mis pulmones intentaban expulsar las partículas que estaba inhalando. Mis ojos me ardían tanto que apenas podía mantenerlos abiertos, navegando más por el recuerdo de dónde había visto las rocas que por la vista real. El bosque se estaba transformando a mi alrededor. Ya no era la serena catedral de pinos y abetos que había admirado ayer, sino un infierno de humo y sombra. La vida silvestre había huido hacía horas, dejando un silencio fantasmal interrumpido solo por el rugido distante del fuego y el ocasional estruendo de la madera que caía. Mientras tropezaba hacia adelante, traté de recordar todo lo que sabía sobre los incendios forestales. Se movían más rápido cuesta arriba que cuesta abajo. Saltaban de copa en bosques densos. Creaban sus propios sistemas climáticos, su propio viento. Nada de esa información me ayudaba ahora. Lo que necesitaba era conocimiento práctico. Cómo sobrevivir cuando la huida no era posible. El área rocosa estaba más cerca ahora, un revoltijo de rocas y afloramientos de piedra que se alzaban desde el suelo del bosque como la espina dorsal de una bestia antigua. Menos vegetación significaba menos combustible para el fuego. No era un refugio perfecto, pero era mejor que nada. Llegué al primer peñasco y me desplomé contra él, con los pulmones agitados.
La piedra estaba fría contra mi espalda, un marcado contraste con el aire sobrecalentado. Desde este punto de vista, podía ver más claramente la naturaleza terrible de mi situación. Al norte, de donde venía, el fuego estaba consumiendo el bosque con aterradora eficiencia. Al este y al oeste, más llamas, tal vez partes del mismo incendio que había rodeado esta sección del valle. El sendero del sur aún parecía relativamente despejado, pero el humo oscurecía la distancia. Por lo que yo sabía, esa dirección podía ser igualmente intransitable. Tenía que tomar una decisión, intentar avanzar hacia el sur, con la esperanza de encontrar una salida, o refugiarme allí y esperar que el fuego rodeara esta zona rocosa en lugar de atravesarla. La decisión la tomaron por mí momentos después, cuando una ráfaga de viento enorme trajo una pared de brasas que caían desde el norte. Observé con horror cómo la maleza del sur se encendía casi al instante, cortando mi última posible vía de escape. Tocaría quedarse, entonces. Me apresuré a subir a la formación rocosa, buscando la posición más defendible. Cerca de la cima, encontré una pequeña depresión entre dos grandes rocas, una cavidad natural que ofrecía cierta protección contra el viento y los escombros voladores. Ahora venía lo más difícil: esperar. Consulté mi reloj, las 16:17. Faltaban horas para que anocheciera, aunque el humo ya hacía que pareciera el crepúsculo. No tenía idea de cuánto tiempo tardaría el fuego en alcanzarme, en arrasar con todo, en determinar mi destino. Mis pensamientos se dirigieron a los demás. ¿Habrían llegado al río? ¿Estarían a salvo? Pensarían que ya estaba muerto. La imagen del rostro de Eli cuando nos separamos apareció en mi mente. La determinación en sus ojos, la confianza en su voz cuando me decía dónde nos encontraríamos. Quizás nunca la vuelva a ver, a ninguno de ellos. No, no podía pensar así. Tenía que concentrarme en sobrevivir. Observé mi entorno con más atención. La cavidad entre las rocas tenía aproximadamente 1,8 metros de largo y 0,9 metros de ancho, justo el espacio suficiente para que me acostara si fuera necesario. La piedra me proporcionaría algo de aislamiento contra el calor, pero sabía por mis estudios que los incendios forestales podían alcanzar temperaturas de más de 815 grados, lo suficientemente cerca, e incluso estas rocas se volverían insoportables. Necesitaba preparar el espacio lo mejor posible. Primero, retiré la poca vegetación que había logrado crecer en las grietas y hendiduras. Luego extendí la manta térmica de emergencia sobre el suelo de piedra de mi pequeño refugio. La superficie reflectante podría ayudar a desviar algo de calor. A continuación, revisé mi situación con respecto al agua. 3/4 de botella restantes. No era suficiente, especialmente con el humo irritándome la garganta y los pulmones. Necesitaba ser extremadamente conservador. Me permití un pequeño sorbo. Luego humedecí mi pañuelo y me lo volví a colocar sobre la nariz y la boca. El paño húmedo filtraría el aire un poco mejor y ayudaría a proteger mis vías respiratorias. Con mis preparativos inmediatos completos, lo único que podía hacer era esperar y observar cómo el fuego se acercaba. El avance fue a la vez más lento y más rápido de lo que esperaba. Desde mi posición elevada, podía ver el frente principal del fuego moverse como un ser vivo, avanzando a borbotones en los lugares donde encontraba abundante combustible, aminorando la marcha donde la vegetación era más escasa. El sonido creció de un rugido distante a un estruendo que lo abarcaba todo y que parecía vibrar a través de la misma piedra sobre la que estaba sentado. La temperatura subió constantemente, primero solo incómoda, luego opresiva, luego genuinamente dolorosa. El sudor brotaba de mi cuerpo, empapando mi ropa, pero se evaporaba casi instantáneamente en el aire sobrecalentado. Mi piel expuesta se sentía tensa, como si se encogiera contra mis huesos. Cuando el fuego alcanzó el borde de la zona rocosa, me retiré a la parte más profunda de mi cavidad, tirando de la manta de emergencia parcialmente sobre mí.
dejando solo la abertura suficiente para respirar a través de mi pañuelo húmedo. El mundo fuera de mi pequeño refugio se convirtió en un infierno de naranja y negro, llamas saltando entre los árboles restantes, humo ondeando en espesas nubes. El aire se volvió casi irrespirable. Cada inhalación se sentía como aspirar fuego líquido. Me encontré respirando lo más superficialmente posible, luchando contra la necesidad de jadear en busca de más oxígeno. El tiempo perdió todo significado. Minutos podrían haber sido horas. Me concentraba en una respiración, luego otra, luego otra. Mis ojos se cerraron contra el humo punzante. Las lágrimas corrían por mi rostro cubierto de ceniza. En algún momento debí perder el conocimiento. Cuando volví en mí, la calidad de la luz había cambiado. El resplandor naranja era más distante. El área inmediata a mi alrededor estaba cubierta de profundas sombras. La noche había caído mientras estaba inconsciente, o quizás el humo era simplemente tan denso que borró el sol. Salí con cautela de debajo de la manta de emergencia. El aire aún estaba denso con humo, pero lo peor del calor había pasado. El fuego había avanzado, dejando destrucción a su paso. Desde mi posición privilegiada, podía ver el bosque, o lo que quedaba de él. Troncos ennegrecidos se alzaban como centinelas en un páramo de ceniza y brasas. Algunos aún humeaban, elevando tenues volutas de humo. El suelo brillaba en algunos lugares donde las raíces enterradas seguían ardiendo. Había sobrevivido al torbellino inicial, pero estaba lejos de estar a salvo. Mi cuerpo protestó al moverme, los músculos rígidos por haber permanecido en una sola posición durante tanto tiempo. Mi garganta estaba irritada, mis pulmones congestionados. Tosí violentamente, expulsando flemas ennegrecidas por el hollín. Revisé mi botella de agua. Quedaba menos de un cuarto. Me permití el sorbo más pequeño posible, lo justo para humedecer mis labios agrietados y mi garganta reseca. En mi reloj marcaban las 23:23. Llevaba más de 7 horas en este refugio rocoso, inconsciente quién sabe cuánto tiempo. El fuego había pasado, pero me había dejado varado en un paisaje aún peligroso, con suministros mínimos y sin un camino claro hacia la seguridad. Necesitaba un plan. El río seguía siendo mi mejor opción, tanto para obtener agua como posible ruta para encontrar a los demás. ¿Pero en qué dirección? El fuego me había desorientado, y el humo oscurecía cualquier estrella que pudiera ayudarme a orientarme. Saqué mi teléfono, conservando la poca batería que quedaba. No tenía señal, como esperaba, pero la aplicación de la brújula aún funcionaba. Según mi mejor recuerdo del mapa, el río debería estar al sureste de mi posición. ¿Pero podría viajar de noche a través de un bosque aún ardiendo? El riesgo de pisar brasas ocultas o ser golpeado por árboles debilitados que cayeran era considerable. Por otro lado, la temperatura solo volvería a subir con la luz del día, y mi agua era críticamente baja. Decidí descansar hasta el amanecer y luego intentar llegar al río. Me acomodé de nuevo en mi hueco rocoso, acurrucándome bajo la manta de emergencia para obtener el poco calor que proporcionaba. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvanecía, dejando tras de sí un agotamiento profundo. Mientras me deslizaba hacia un sueño intranquilo, mis pensamientos volvieron a los demás. ¿Les habría ido mejor que a mí? ¿Me estarían buscando? ¿O se habrían visto obligados a evacuar sin mí? Pensé en Ellie, en su confianza en la naturaleza, en su conocimiento de la supervivencia. Si alguien podía superar esto, ella podría. El pensamiento me proporcionó una pequeña medida de consuelo al cerrar los ojos. Mi último pensamiento consciente antes de que el sueño me venciera fue una simple promesa a mí mismo. Sobreviviré a esto. Encontraré a los demás. Saldré de este bosque quemado y en llamas. Tenía que hacerlo. El amanecer llegó en tonos grises y anaranjados, el sol como un orbe rojo y tenue, que luchaba por penetrar el humo que aún pendía pesado sobre el paisaje. Me desperté desorientado.
con el cuerpo dolorido, la garganta tan seca que sentía como si hubiera tragado vidrio. Por un momento no recordaba dónde estaba ni por qué. Entonces, todo volvió a mi mente. El fuego, la separación, mi noche en el refugio rocoso. Me incorporé lentamente, con los músculos protestando con cada movimiento. Mi ropa estaba rígida por el sudor seco y la ceniza, la piel debajo sensible y en carne viva, en algunos lugares donde las brasas habían quemado la tela. Una rápida evaluación reveló varias quemaduras menores en mis antebrazos y el dorso de una mano, además de innumerables rasguños y moretones por mi caída por la ladera. El botiquín de primeros auxilios contenía un pequeño tubo de pomada para quemaduras, que apliqué con moderación en las áreas más afectadas. El alivio fue inmediato, pero fugaz. No podía derrochar suministros médicos cuando podría necesitarlos más desesperadamente más adelante. El agua era mi preocupación más acuciante. Me permití un pequeño sorbo de mi botella casi vacía, sabiendo que no sería suficiente. Según mi brújula, el río se encontraba al sureste. No podía estar seguro de cuán lejos, ya que el mapa estaba en mi guía de campo perdida. Empaqué mis escasos suministros y me preparé para dejar mi santuario rocoso. El paisaje que me recibió era apocalíptico. Lo que había sido un bosque vibrante era ahora un páramo monocromático de negro y gris. Árboles esqueléticos se alzaban en medio de cenizas que en algunos lugares llegaban hasta los tobillos. El aire permanecía brumoso por el humo, aunque no tan denso como el día anterior. Lo más preocupante eran los puntos calientes, áreas donde el suelo aún brillaba con brasas incrustadas o donde troncos más grandes seguían ardiendo lentamente. Navegar a través de este terreno sería traicionero. Recordé algo de un libro de supervivencia en la naturaleza que había leído hacía años. Después de un incendio forestal, el camino más seguro suele ser las crestas y las zonas más altas, donde la vegetación suele ser más dispersa y el fuego puede haber quemado con menos intensidad. Desde mi posición elevada, podía ver una serie de afloramientos rocosos similares a mi refugio, que formaban una línea irregular que se dirigía hacia el sureste, aproximadamente hacia donde debería estar el río. Si pudiera saltar de uno a otro, podría evitar lo peor del suelo aún en llamas. Sin una mejor opción, comencé mi viaje, bajando con cuidado de mi percha rocosa. El suelo estaba caliente bajo mis botas. La ceniza se movía traicioneramente con cada paso. Usé una rama que había encontrado como bastón improvisado, probando el suelo antes de comprometer mi peso. Los primeros 90 metros fueron lentos pero manejables. Luego encontré mi primer obstáculo importante, un barranco que en tiempos normales podría haber sido un pequeño arroyo, pero ahora era una zanja llena de escombros humeantes, demasiado ancho para saltar, demasiado peligroso para cruzar directamente. Seguí su borde, buscando un punto más estrecho o algún puente natural. Después de unos 15 minutos, encontré un árbol caído que cruzaba el hueco. El tronco estaba carbonizado, pero parecía lo suficientemente sólido. Lo probé con mi bastón, luego con un pie, antes de decidirme a cruzar. A mitad de camino, el tronco se movió ligeramente. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un movimiento en falso y caería sobre un lecho de brasas. Me obligué a respirar lentamente, a concentrarme. Un paso y luego otro. El otro lado estaba a poco más de 1 metro. Un crujido debajo de mí. El tronco estaba cediendo. Me lancé hacia adelante, arrojándome hacia tierra firme justo cuando el puente improvisado se derrumbaba detrás de mí, levantando una lluvia de chispas al golpear el fondo del barranco. Quedé tendido al otro lado, respirando con dificultad, cubierto de ceniza fresca pero ileso. Había estado demasiado cerca. El siguiente afloramiento rocoso estaba a unos 400 metros. Me dirigí hacia él, ahora más cauteloso, siendo muy consciente de lo rápido que la situación podía volverse mortal. El sol ascendía,
su calor intensificando las ya de por sí incómodas condiciones. El sudor comenzó a empapar mi ropa de nuevo, pero se evaporaba casi inmediatamente en el aire seco. Mi sed se convirtió en una compañera constante y dolorosa. Llegué al siguiente afloramiento y me detuve a descansar a su sombra. Desde este punto podía ver más lejos a través del paisaje quemado. Algo llamó mi atención. Una mancha verde en medio del terreno ennegrecido, quizás a 800 metros hacia el sureste. ¿Podría ser el río? Las zonas cercanas al agua a menudo sobrevivían a los incendios forestales mejor que el bosque circundante. Tenía que ser eso. Con renovada determinación, continué, moviéndome de formación rocosa en formación rocosa. El camino era lento y agotador. 2 veces más tuve que desviarme alrededor de áreas que todavía estaban ardiendo. Una vez me hundí hasta la rodilla en la ceniza, y el suelo debajo aún estaba lo suficientemente caliente como para sentirlo a través de mi bota. A mediodía estaba en problemas. Se me había acabado el agua. Tenía la garganta tan reseca que apenas podía tragar. El calor era opresivo, y el humo seguía irritando mis pulmones. Cada ataque de tos me dejaba más exhausto que el anterior. La zona verde estaba más cerca ahora, pero seguía estando exasperantemente lejos. Empecé a preocuparme de no lograrlo. Mi visión se nublaba de vez en cuando, una combinación de deshidratación, exposición al humo y agotamiento. Me obligué a parar y descansar con más frecuencia, buscando la sombra que pudiera. Durante una de esas pausas, acurrucado a la sombra de una gran roca, noté algo que se movía en la distancia. Al principio, pensé que era una alucinación, producto de mi desesperada situación, pero al concentrarme, me di cuenta de que era real. Un ciervo, abriéndose paso con cuidado a través del paisaje quemado a unos 90 metros delante de mí. La visión me dio esperanza. Si la vida silvestre estaba regresando, tal vez lo peor del peligro ya había pasado. Más importante aún, el ciervo debía dirigirse a algún lugar con comida y agua. Lo seguí, manteniendo mi distancia para no asustarlo. El animal se movía con determinación, claramente familiarizado con el terreno, a pesar de su estado alterado. Me condujo hacia la mancha verde que había visto antes, confirmando mis esperanzas. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 40 minutos, llegué a la cima de una pequeña elevación y lo vi. Una cinta azul que cortaba el paisaje ennegrecido. El río. El alivio fue tan intenso que casi me derrumbé. El ciervo, sintiendo por fin mi presencia, salió corriendo hacia una arboleda que de alguna manera había sobrevivido a la furia del fuego. Tropecé los últimos cientos de metros, atraído por la promesa de agua. A medida que me acercaba, pude ver que una estrecha franja de vegetación a lo largo de la orilla del río se había librado de lo peor del fuego. Algunos árboles aún estaban en pie, con sus hojas chamuscadas pero intactas. El suelo estaba cubierto de ceniza, pero quedaban restos de maleza. Cuando finalmente llegué a la orilla del agua, tuve que contenerme para no sumergir mi cara directamente en la corriente. En cambio, recordé mi entrenamiento. Incluso el agua de aspecto limpio en la naturaleza podía contener bacterias o parásitos dañinos. Busqué en mi mochila la pequeña botella de tabletas de purificación de agua que había traído. Mis manos temblaban mientras llenaba mi botella de agua vacía del río. Añadía una tableta y esperaba los agonizantes 30 minutos para que hiciera efecto. Esos 30 minutos fueron de los más largos de mi vida. Me senté junto al río, observando cómo el agua fluía, tan cerca y, sin embargo, temporalmente fuera de mi alcance. Para distraerme, hice un balance de mi situación. Había llegado al agua, resolviendo mi problema más inmediato. El río también serviría de guía. Ellie había dicho que lo siguiera aguas abajo para encontrar a los demás, pero no tenía ni idea de lo lejos que podían estar aguas abajo, o incluso si habían llegado hasta aquí. Mis provisiones de comida se limitaban a un puñado de frutos secos y una barrita energética.
Mis quemaduras y rasguños necesitaban una limpieza adecuada. Estaba exhausto, expuesto al humo y todavía en medio de un bosque parcialmente incendiado, sin una salida clara. Pero estaba vivo. Y ahora tenía un camino a seguir. Cuando por fin transcurrieron los 30 minutos, me permití beber. El agua estaba tibia y tenía un ligero sabor químico debido a la tableta de purificación, pero era lo más maravilloso que había experimentado en mi vida. Me obligué a beber lentamente, sabiendo que tragarla de golpe podría hacerme enfermar. Después de rehidratarme, centré mi atención en mis heridas. Me adentré en la orilla, usando el agua para limpiar la ceniza y la suciedad de mis quemaduras y rasguños. El agua fresca era dolorosa y calmante a la vez para mi piel dañada. Me apliqué lo último del ungüento para quemaduras y luego vendé las zonas más afectadas, con las pocas vendas de mi botiquín de primeros auxilios. Con mis necesidades inmediatas atendidas, me enfrenté a mi siguiente decisión. ¿Debía comenzar a descender río abajo inmediatamente o descansar aquí hasta la mañana? El sol ya empezaba a descender, con tal vez 3 horas de luz diurna restantes. Estaba exhausto, y viajar a través de incluso un bosque parcialmente quemado por la noche sería peligroso. Por otro lado, cada hora que me demoraba era una hora en la que los demás podrían estar alejándose más, o peor aún, renunciando a esperarme. Al final, la practicidad ganó. Descansaría aquí esta noche, recuperaría mis fuerzas y partiría al amanecer. Utilicé la luz diurna restante para prepararme lo mejor que pude. Primero, encontré un lugar relativamente despejado cerca del río, pero a una distancia segura de su orilla. Limpié la ceniza y los escombros, creando un pequeño campamento. No necesitaba fuego. El día aún era cálido, y un fuego parecía redundante y potencialmente peligroso dadas las condiciones. Rellené mi botella de agua y purifiqué más agua, decidido a no enfrentarme de nuevo a la deshidratación. Comí la mitad de mi mezcla de frutos secos restante, guardando el resto y la barra energética para el viaje de mañana. A medida que la luz se desvanecía, construí un refugio sencillo utilizando ramas de los árboles supervivientes y mi manta de emergencia. No era mucho, pero evitaría que la ceniza se asentara sobre mí mientras dormía y me proporcionaría algo de protección si el tiempo cambiaba. La noche cayó sobre el bosque quemado, trayendo consigo un silencio inquietante. No había insectos cantando ni hojas susurrando en la brisa, solo el sonido constante y suave del río y el ocasional crujido de un tronco que aún ardía en la distancia. Me acosté en mi refugio improvisado, el agotamiento tirando de mí, pero el sueño seguía siendo esquivo. Mi mente se llenó de preguntas y preocupaciones. ¿Estarían los demás vivos? ¿Cuánto se había extendido el fuego? ¿Llegaría ayuda o estábamos todos solos? Y debajo de esas preocupaciones inmediatas surgieron preguntas más profundas. ¿Cómo había terminado aquí? No solo físicamente en este bosque quemado, sino en la vida. Había dedicado años a estudiar los ecosistemas, entendiéndolos intelectualmente, pero experimentándolos como un observador en lugar de un participante. Ahora estaba totalmente inmerso, luchando por la supervivencia en un entorno que antes solo había analizado desde una distancia segura. La ironía no se me escapaba. Cuando finalmente me fui quedando dormido, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Si sobrevivía a esto, nunca volvería a mirar el mundo natural de la misma manera. No como algo para ser estudiado desde lejos, sino como algo de lo que yo era inextricablemente parte, hermoso, peligroso y totalmente indiferente a las preocupaciones humanas. Con ese pensamiento me rendí al agotamiento, el sonido del río llevándome a la oscuridad. La mañana llegó con una suave niebla que se elevaba del río, mezclándose con el humo omnipresente para crear una niebla de otro mundo que flotaba sobre el agua. Me desperté rígido y dolorido, pero más descansado de lo que esperaba. El simple hecho de tener agua cerca
me había permitido dormir más profundamente, a pesar de mi precaria situación. Salí de mi refugio improvisado y seguí lo que se estaba convirtiendo en una rutina matutina: evaluar mis heridas, revisar mis provisiones, purificar agua. Las quemaduras en mis brazos parecían más irritadas esta mañana, rojas y comenzando a formar ampollas en algunos lugares. No me quedaba más ungüento, así que me conformé con limpiarlas suavemente en el río. El desayuno fue el resto de mi mezcla de frutos secos, un puñado miserable de nueces y fruta deshidratada, que hizo poco por calmar mi creciente hambre. Necesitaría encontrar comida pronto si quería mantener la fuerza para viajar. Mientras me preparaba para partir, me di cuenta de que necesitaba alguna forma de llevar agua extra. Mi única botella no sería suficiente para un viaje largo. Después de buscar en la orilla del río, encontré una solución: una sección de corteza gruesa y verde de uno de los árboles menos dañados. Con mi navaja la transformé en un cuenco tosco y luego lo forré con la manta de emergencia para hacerlo impermeable. No era ideal, pero me permitiría llevar 1 litro más o menos. Con mis provisiones de agua aseguradas y mis pocas posesiones empacadas, comencé mi viaje río abajo. El avance era más fácil a lo largo de la orilla del río de lo que había sido a través del bosque quemado. Una estrecha franja de vegetación había sobrevivido a lo largo del borde del agua, creando un camino natural. Aún así, tuve que desviarme ocasionalmente donde el fuego había ardido justo hasta el agua, o donde la orilla se volvía demasiado empinada para navegar. Mientras caminaba, me mantuve atento a cualquier cosa útil, particularmente comida. Mi conocimiento académico de las plantas comestibles era extenso, pero la aplicación práctica estaba resultando más desafiante. La mayor parte de la vegetación había sido destruida por el fuego, y lo que quedaba a menudo era irreconocible en su estado dañado. Unas 2 horas después de mi viaje, la suerte finalmente cambió a mi favor. Al doblar una curva del río, me topé con un pequeño grupo de arbustos de bayas que de alguna manera habían sobrevivido, protegidos por un afloramiento rocoso que había desviado lo peor del fuego. Las bayas eran pequeñas y agrias. Las identifiqué como arándanos silvestres, pero perfectamente comestibles. Me atracé, con el jugo manchando mis dedos y labios, y luego recogí tantas como pude llevar en una bolsa que hice con la parte inferior de mi camiseta. No era mucho, pero era algo. El río se ensanchaba gradualmente mientras continuaba río abajo, y su corriente se volvía más fuerte. Me preguntaba cuánto tendría que viajar para encontrar a los demás, si es que todavía me estaban esperando. La incertidumbre era casi tan agotadora como el viaje físico. Al mediodía, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. El patrón de quemaduras se volvió menos uniforme, con parches de bosque que habían escapado de lo peor del incendio. Tomé esto como una señal positiva. Me estaba alejando del área más gravemente afectada. El humo también parecía menos denso, permitiendo vislumbrar el cielo azul por primera vez en días. Finalmente podía ver más allá de unos cientos de metros, lo que reveló información tanto alentadora como preocupante. La buena noticia: el río continuaba su tortuoso camino a través del valle, uniéndose finalmente a lo que parecía ser una vía fluvial más grande en la distancia. La mala noticia: entre mí y esa unión había una sección donde el río se estrechaba drásticamente, cortando a través de un desfiladero empinado. Desde mi punto de vista, las orillas parecían casi verticales en algunos lugares, potencialmente intransitables a pie. Tendría que encontrar una forma de rodear o atravesar ese desfiladero para seguir el río. Pero ese era un problema para más tarde. Primero, necesitaba cubrir la mayor cantidad de terreno posible, mientras quedara luz del día y terreno relativamente fácil. A medida que avanzaba la tarde, me adapté a un ritmo: caminar durante 1 hora, descansar durante 10 minutos, repetir. Mi cuerpo, a pesar de sus protestas, se estaba adaptando al movimiento constante. La inhalación de humo seguía provocando ataques de tos periódicos,
pero parecían menos graves que antes. Seguí escaneando las orillas del río en busca de cualquier signo de presencia humana. Huellas, objetos desechados, campamentos improvisados, cualquier cosa que pudiera indicar que los demás habían pasado por aquí. Hasta ahora, nada. El sol comenzaba su descenso cuando llegué al inicio del desfiladero. De cerca, era aún más intimidante de lo que había parecido desde la distancia. El río, que había estado relativamente tranquilo, ahora corría entre estrechas paredes de piedra, con el agua blanca de espuma. Las orillas se elevaban abruptamente a ambos lados, pasando de suaves pendientes a paredes de roca casi verticales. Estudié el terreno buscando opciones. Escalar a lo largo de las paredes del desfiladero parecía peligroso, especialmente en mi estado de debilidad. Nadar a través estaba fuera de cuestión. La corriente era demasiado fuerte. Eso dejaba solo una opción viable. Tendría que escalar y encontrar una manera de rodearlo. Elegí la orilla oriental, que parecía ligeramente menos empinada y tenía más vegetación para agarrarme. La escalada fue ardua. Cada movimiento ascendente enviaba dolor a través de mis brazos quemados y mis piernas agotadas. Varias veces tuve que parar y simplemente aferrarme a la pendiente, reuniendo fuerzas para el siguiente esfuerzo. Cuando finalmente llegué a la cima, el sol estaba tocando el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje quemado. Desde esta posición elevada, podía ver kilómetros en todas direcciones. El camino del fuego era claramente visible. Una enorme franja de bosque ennegrecido que se extendía hacia el norte y el oeste, mientras que las áreas al sur y al este mostraban menos daños. También podía ver toda la extensión del desfiladero, tal vez 800 metros de largo antes de que el río se ensanchara nuevamente. Si podía abrirme camino a lo largo de la cima de la cresta y descender por el otro lado, podría continuar mi viaje río abajo. Pero no esta noche. La oscuridad se acercaba rápidamente, y navegar por terrenos desconocidos en la oscuridad sería una tontería. Tendría que acampar aquí en la cresta y continuar por la mañana. Encontré un área relativamente plana cerca del borde del desfiladero y comencé a preparar mi campamento. Había menos ceniza aquí arriba, ya que el fuego había quemado con menos intensidad a lo largo de la cresta rocosa. Algunos arbustos y árboles pequeños habían sobrevivido, proporcionando materiales para otro refugio básico. Mientras trabajaba, algo me llamó la atención, un destello de color contra el cielo que se oscurecía hacia el sur. Me detuve, concentrándome en el punto distante. Ahí estaba de nuevo, una luz breve y brillante que no coincidía con los patrones naturales del atardecer. Una bengala de señalización. Mi corazón se aceleró. Alguien estaba ahí fuera. Equipos de rescate, tal vez. O quizás incluso mis amigos. La bengala había venido de varios kilómetros de distancia, en la dirección general a la que me dirigía. Me dio un destino concreto, un punto específico al que apuntar cuando reanudara mi viaje mañana. Más importante aún, me dio esperanza, algo que se me estaba agotando peligrosamente. Terminé de instalar mi sencillo campamento con energía renovada. Luego me comí mi última barra energética y la acompañé con agua de río purificada. Cuando la oscuridad se hizo completa, me tumbé en mi refugio, mirando las estrellas ahora visibles a través de las grietas en el humo. Por primera vez desde el incendio, me permití creer de verdad que podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Había alguien ahí fuera, buscando supervivientes. Lo único que tenía que hacer era alcanzarlos. Esa noche me quedé dormido con más facilidad, a pesar del suelo duro y el aire gélido. En mis sueños, caminaba a lo largo de un río cristalino, con Ellie a mi lado, señalando plantas y animales de los que solo había leído en los libros de texto. Esa sencilla normalidad era más hermosa que cualquier fantasía. Me desperté antes del amanecer, impulsado por un nuevo sentido de propósito. La bengala me había dado una dirección específica,
un objetivo concreto. Desmonté el campamento rápidamente, ansioso por ponerme en marcha. La cima de la cresta ofrecía una caminata más fácil que el suelo quemado del bosque, con menos ceniza y menos puntos calientes que evitar. Progresé bien, llegando al final del desfiladero a media mañana. Allí encontré una pendiente más suave que me permitió descender con seguridad de vuelta a la orilla del río. El río se había calmado de nuevo tras la turbulencia del desfiladero, ensanchándose en un flujo más sereno. El paisaje seguía mostrando menos daños por el fuego, con parches de verde cada vez mayores entre el negro. Seguí la curva del río alrededor de una gran vuelta y me detuve en seco al ver lo que había delante. Un campamento, reciente, humano. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué con cautela. Se había construido un pequeño pozo de fuego con piedras del río, y las cenizas de su interior aún estaban ligeramente calientes. Cerca encontré huellas claras en la tierra blanda de la orilla del río, varias series que se dirigían río abajo. Registré la zona a fondo, buscando alguna pista sobre quién había estado allí. Nada definitivo, hasta que vi algo atrapado en una rama cerca del pozo de fuego. Un pequeño trozo de tela roja. El pañuelo de Mía. Reconocí el patrón distintivo de inmediato. Habían estado aquí, mis amigos estaban vivos, al menos hasta cuando se había hecho este campamento. Las cenizas sugerían que había sido en el último día. Estaba en el camino correcto. Con renovada determinación, continué río abajo, siguiendo tanto el río como las ocasionales señales de paso humano. Una rama rota aquí, una huella allí. Se movían con un propósito, probablemente dirigiéndose hacia donde quiera que hubiera salido esa bengala. El día avanzaba, el sol ascendía hasta su cenit, y luego comenzaba su descenso. Me esforcé más que antes, ignorando las protestas de mi cuerpo, impulsado por el conocimiento de que cada paso me acercaba más al reencuentro. A última hora de la tarde, llegué a otra curva del río y vi algo que me detuvo en seco, la inconfundible forma de un helicóptero de rescate, posado en un banco de arena en medio del río ensanchado, a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Gente se movía a su alrededor, algunos con uniformes de aspecto oficial, otros con ropa de civil. Se había establecido un campamento base en la orilla oriental, con varias tiendas de campaña y lo que parecían ser instalaciones médicas. Estaba tan concentrado en esta visión que casi pasé por alto el movimiento a mi derecha. Una figura emergió de entre los árboles a lo largo de la orilla del río, a unos 90 metros por delante. Eli. Estaba escudriñando el río, con la mano protegiéndose los ojos del sol. Todavía no me había visto. Intenté llamarla, pero mi voz, ronca por el humo y el desuso, solo produjo un graznido áspero. Lo intenté de nuevo, poniendo todo mi empeño en ello. «Eli». Se giró, quedándose paralizada al verme. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces ella echó a correr, y yo tropecé hacia adelante, mi agotamiento temporalmente olvidado. Nos encontramos en una colisión de alivio e incredulidad, sus brazos rodeándome tan fuerte que me dolía la piel quemada, pero no me importó. Ella era real, ella estaba viva, y ahora, por fin, yo también. «Pensábamos que estabas muerto», susurró contra mi hombro cubierto de ceniza. «Cuando no apareciste en el primer punto de encuentro, Dylan quería volver, pero el fuego. No pudimos pasar». «Intenté seguir el río», dije, mi voz todavía apenas un graznido. «Justo como dijiste». Ella se echó hacia atrás, sus ojos examinando mi estado, las quemaduras, la ropa sucia, el agotamiento grabado en cada línea de mi rostro. «Necesitas atención médica», dijo, entrando en modo práctico. «Vamos, tienen médicos en el campamento base». Mientras nos dirigíamos al lugar del rescate, me informó rápidamente. Los demás habían salido todos a salvo, aunque Jason había sufrido algunas quemaduras, y Kira se había roto un tobillo al caerse. El incendio finalmente había sido contenido,
pero no antes de quemar más de 20.000 hectáreas. Los equipos de rescate habían estado buscando supervivientes durante el último día y medio. Les dijimos que todavía estabas ahí fuera, dijo. Dylan no les dejaba dejar de buscar. Dijo que eras demasiado testarudo para morir en un incendio forestal. Logré esbozar una débil risa. Me sobreestima. Ella negó con la cabeza, apretando mi mano. No, creo que todos te subestimamos. Cuando nos acercábamos al campamento, vi a Dylan vernos desde donde estaba sentado fuera de una de las tiendas médicas. Su rostro se transformó. La incredulidad dio paso a la alegría cuando gritó algo a los demás. Pronto apareció Mia, luego Jason con muletas y finalmente Kira, con el tobillo envuelto en un vendaje de aspecto profesional. Me rodearon, con un torbellino de preguntas y exclamaciones y abrazos cuidadosos. Sus rostros mostraban la misma mezcla de alivio e incredulidad que yo sentía. Ninguno de nosotros esperaba realmente este reencuentro. Un médico se acercó, apartándome suavemente del grupo para evaluar mi estado. Mientras me guiaba hacia la tienda de campaña médica, miré a mis amigos, a Ellie, que no me había quitado los ojos de encima desde que nos encontramos. En ese momento, parada al borde de la seguridad después de días de supervivencia desesperada, comprendí que algo fundamental había cambiado en mí. Había entrado en el bosque como alguien que estudiaba la vida desde la distancia. Lo estaba dejando como alguien que había luchado por la vida con todo lo que tenía. El viaje no había terminado. Habría recuperación, reuniones informativas, el largo proceso de comprender lo que había sucedido y por qué. Pero la parte más importante estaba completa. Había encontrado el camino de vuelta, no solo a la seguridad o a mis amigos, sino a una versión de mí misma que no sabía que existía. Mientras el médico comenzaba a tratar mis quemaduras, cerré los ojos, sintiendo el peso de los últimos días finalmente instalándose sobre mis hombros. Estaba viva. Contra todo pronóstico, había sobrevivido al incendio forestal que había cortado todas las vías de escape. Y al hacerlo, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La tienda de campaña médica era un hervidero de actividad controlada. Enfermeras y médicos se movían con eficiencia practicada, tratando diversas lesiones, desde inhalación de humo hasta quemaduras graves. Me guiaron a una camilla de examen donde una doctora, la doctora Martínez, según su placa, comenzó a evaluar mi estado. Quemaduras de 2º grado en ambos antebrazos, señaló clínicamente, girando suavemente mis brazos para examinar la piel ampollada. Inhalación de humo, deshidratación, numerosas laceraciones y contusiones. Has pasado por un calvario, ¿verdad? Asentí, incapaz de reunir la energía para dar una respuesta más elaborada. Ahora que había llegado a un lugar seguro, la adrenalina que me había mantenido en marcha se desvanecía rápidamente, dejando un agotamiento profundo hasta los huesos a su paso. Vamos a comenzar con una vía intravenosa para rehidratarte, continuó, señalando a una enfermera que comenzó a preparar el equipo. Luego limpiaremos y vendaremos esas quemaduras adecuadamente. Necesitarás antibióticos para prevenir infecciones y controlaremos tu respiración para asegurarnos de que la inhalación de humo no haya causado daños graves en tus pulmones. La aguja se deslizó en mi brazo, apenas registrándose entre mis otros dolores. Un líquido fresco comenzó a fluir en mis venas, brindando un alivio inmediato que no me había dado cuenta de que necesitaba. ¿Voy a estar bien? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, ronca e incierta. La expresión de la doctora Martínez se suavizó ligeramente. Sí, vas a estar bien. Las quemaduras sanarán, aunque es posible que tengas algunas cicatrices. Tus pulmones deberían recuperarse con el tiempo. Tienes suerte, hemos visto cosas mucho peores por este incendio. Suerte. La palabra me pareció a la vez perfectamente precisa y tremendamente insuficiente. Estaba viva cuando podría haber estado muerta fácilmente.
pero la suerte tenía poco que ver con las decisiones y los esfuerzos que me habían traído hasta aquí. Mientras el equipo médico trabajaba en mí, Ellie se deslizó en la tienda, permaneciendo en el borde del área de tratamiento. La doctora Martínez la notó y asintió. 5 minutos, dijo. Él necesita descansar después de eso. Ellie se acercó, su propio rostro mostrando signos de la terrible experiencia. Un corte cicatrizado en una mejilla, ojeras oscuras y un cansancio general que no se podía ocultar. ¿Qué tan grave es?, preguntó, asintiendo hacia mis brazos vendados. Sobreviviré, respondí, intentando una sonrisa que probablemente se parecía más a una mueca. Quemaduras de 2º grado, aparentemente. Podría haber sido peor. Ella asintió. Luego me sorprendió tomando mi mano, con cuidado de evitar la vía intravenosa y las quemaduras. Alex, necesito decirte algo. La seriedad en su voz me envió un escalofrío a pesar de la cálida tienda. ¿Qué pasa? Ella dudó. Luego me miró directamente a los ojos. Hay algo que no sabes sobre cómo el fuego se propagó tan rápidamente. Esperé, con una sensación de presentimiento creciente. No fueron solo las condiciones del viento, continuó. Jason estaba. Se detuvo, pareciendo tener dificultades para saber cómo proceder. ¿Qué pasa con Jason?, la insté. Bajó la voz, mirando hacia la entrada de la tienda. La noche antes de que el fuego nos alcanzara, cuando acampamos, Jason se fue a fumar. Juró que apagó el cigarrillo por completo, pero con condiciones tan secas. La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que Jason inició el fuego? No el fuego original, aclaró rápidamente. Eso fue un rayo, como dijeron, pero hubo un segundo punto de ignición que aceleró la propagación, cortó nuestra ruta de escape. Los investigadores de incendios lo encontraron ayer. Jason lo confesó esta mañana. Me recosté, tratando de procesar esta información. Parte de mí quería estar furiosa. Mi sufrimiento, la destrucción, todo potencialmente empeorado por un acto descuidado. Pero otra parte reconocía lo aleatorio de todo. Un cigarrillo, un cambio en el viento, un momento de distracción. La línea entre la seguridad y el desastre era terriblemente delgada. ¿Lo sabe todo el mundo?, pregunté al final. Ella asintió. Los demás sí. Las autoridades todavía están decidiendo qué pasará. Puede que haya cargos, multas al menos. Jason está hecho polvo por esto. Pensé en Jason con sus muletas, la culpa que debía estar sintiendo. Cualesquiera que fueran las consecuencias legales, palidecerían en comparación con el peso de saber lo que sus acciones habían causado. Necesito hablar con él, dije, intentando incorporarme. La habitación se balanceó alarmantemente. Tranquilo, dijo Ellie, empujándome suavemente hacia abajo. Más tarde, necesitas descansar ahora. El doctor Martínez regresó, arqueando una ceja hacia Ellie. Se acabó el tiempo. Necesita dormir más que conversar. Ellie me apretó la mano una vez más antes de soltarla. Estaré justo afuera. Todos lo estaremos. Cuando ella se fue, el doctor Martínez me administró algo a través de mi intravenosa. Esto te ayudará a dormir, explicó. Cuando te despiertes, trasladaremos a todos al hospital regional para recibir tratamiento adicional. Quería hacer más preguntas, pero la medicación hizo efecto rápidamente. Lo último que recuerdo fue el techo de la tienda de campaña difuminándose sobre mí mientras me hundía en la oscuridad. Me desperté al sonido rítmico de las hélices de un helicóptero. Por un momento, desorientado, pensé que estaba de vuelta en el bosque en llamas, que el sonido era parte de algún tipo de rescate que estaba imaginando. Entonces la realidad se reafirmó. Estaba atado a una camilla dentro de un helicóptero de transporte médico, con una máscara de oxígeno sobre mi rostro. Un paramédico se dio cuenta de que estaba despierto y se inclinó más cerca. «Estamos a unos 10 minutos del hospital», gritó por encima del ruido. «¿Cómo se encuentra?» «Como si hubiera pasado por un incendio forestal», respondí,
mi intento de humor sonando forzado incluso para mis propios oídos. Él asintió como si fuera una respuesta perfectamente razonable. Sus amigos están siendo transportados por tierra. Los verá en el hospital. Cerré los ojos de nuevo, concentrándome en la sensación de movimiento, de ser llevado lejos del peligro en lugar de hacia él. Había algo profundo en el simple hecho de estar en posición horizontal, de rendirme al cuidado de otros, después de días de desesperada autosuficiencia. El hospital fue un borrón de luces brillantes, caras preocupadas y preguntas clínicas. Más exámenes, más tratamientos. Mis quemaduras fueron desbridadas, un proceso doloroso incluso con medicación, y debidamente vendadas. Las radiografías confirmaron que no había daños graves en mis pulmones, aunque el médico advirtió que podría experimentar problemas respiratorios durante semanas o incluso meses. Por la noche, me instalaron en una habitación, recostado en la cama con una intravenosa que seguía suministrando fluidos y antibióticos. El simple lujo de sábanas limpias y climatización parecía casi irreal después de mi tiempo en la naturaleza. Un golpe en la puerta me despertó de una ligera somnolencia. Esperaba a una enfermera, pero en su lugar encontré a Jason de pie en la puerta, equilibrado sobre sus muletas, su expresión una mezcla de alivio y aprensión. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Asentí, ajustando ligeramente mi posición para enfrentarlo mejor. Se dirigió a la silla junto a mi cama, el proceso de sentarse con su pierna herida, siendo claramente doloroso. Por un momento, ninguno de los dos habló. Eli me dijo que habló contigo, dijo finalmente, con los ojos fijos en sus manos. Sobre el incendio. Así es. Levantó la vista, su rostro demacrado con más que agotamiento físico. No sé qué decir, Alex. Lo siento, no es suficiente. Fui estúpido y descuidado, y gente podría haber muerto. Tú casi lo haces. Lo estudié, a esta persona que había conocido casualmente durante años a través de Dylan, ahora conectado a mí a través de una cadena de consecuencias que ninguno de los dos podría haber anticipado. ¿Por qué saliste ahí a fumar?, pregunté, genuinamente curioso en lugar de acusatorio. Sabes lo seco que estaba todo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración dirigido a sí mismo. No quería que Kira supiera que había vuelto a fumar. Ella pensaba que lo había dejado hace meses. Fue solo. Estúpido orgullo. Y luego pensé que lo había apagado por completo. Lo aplasté, me aseguré de que no quedara ninguna brasa, pero con las condiciones de sequía. Se interrumpió, la insuficiencia de su explicación colgando entre nosotros. Debería haber estado enfadado. Parte de mí lo estaba, pero sobre todo sentí una extraña especie de comprensión. No perdón exactamente, sino reconocimiento de la capacidad humana para el error, para el juicio erróneo con consecuencias catastróficas. Los investigadores, dije. ¿Qué te dijeron sobre los cargos? Causar negligentemente un incendio forestal en tierras públicas, respondió, las palabras sonando ensayadas. Es un delito federal. Mi abogado dice que sin antecedentes penales y con mi cooperación podría evitar la cárcel, pero las multas serán sustanciales, y existe la posibilidad de responsabilidad civil por el costo del esfuerzo de extinción. El peso de ello estaba escrito en cada línea de su rostro. Su vida había cambiado irrevocablemente, al igual que la mía. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que lo escucharas directamente de mí. Y decir que estoy... Su voz se quebró un poco. Estoy tan malditamente contento de que hayas salido de ahí. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Lo que dijera a continuación importaba. Para él, pero también para mi propio proceso de darle sentido a lo que había sucedido. No voy a fingir que está bien lo que pasó, comencé lentamente. No lo está. Pero también sé que allá afuera, en el incendio, yo también cometí errores, momentos de indecisión que pudieron haberme costado la vida. La diferencia es que tuve suerte. Mis errores no se desencadenaron en la forma en que lo hicieron los tuyos. Me moví,
haciendo una mueca de dolor, mientras el movimiento tiraba de mis brazos vendados. No voy a gastar energía odiándote, Jason. Lo que pasó, pasó. Ahora todos tenemos que vivir con eso y encontrar una manera de seguir adelante. Él asintió, parpadeando rápidamente. Gracias, dijo simplemente, por escucharme. Después de que Jason se fue, me recosté, procesando nuestra conversación. Había algo importante en ese intercambio, algo sobre la rendición de cuentas y la gracia que todavía estaba tratando de comprender. Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro golpe. Esta vez eran Dylan y Mia, trayendo flores y un ridículo globo con forma de oso que llevaba una camiseta que decía, «Que te mejores pronto». «Lo mejor de la tienda de regalos del hospital», anunció Dylan, colocando los artículos en mi mesita de noche. Su humor habitual estaba atenuado, pero presente, un tranquilizador atisbo de normalidad. Mia me abrazó con cuidado, consciente de mis heridas. «Te ves mejor que ayer», ofreció, aunque su expresión sugería que eso no era decir mucho. «¿Cómo están ustedes dos?», pregunté, queriendo saberlo genuinamente. Mi propia experiencia había sido desgarradora, pero ellos habían enfrentado su propia versión de la pesadilla. Dylan se encogió de hombros, dejándose caer en la silla que Jason había desocupado. «¿Físicamente? Bien, algo de inhalación de humo, quemaduras leves, nada serio. ¿Mentalmente?» Hizo un gesto tambaleante con la mano. «Trabajando en ello. Vimos a Jason salir», dijo Mia, sentándose en el borde de mi cama. «¿Hablaron ustedes dos sobre?» «Lo hicimos», confirmé. «Fue necesario». Dylan asintió. «Se ha estado culpando desde que se dio cuenta. No es que no deba, pero...» Se quedó callado, inusualmente sin palabras. «Es complicado», terminé por él. «Sí», me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Algo parecido al respeto, pero más profundo. «¿Sabes? Cuando no pudimos encontrarte después de que pasó el frente del fuego, no paraba de decirle a todo el mundo que lo lograrías, que eras demasiado testarudo para morir ahí afuera». «Eso oí», dije, recordando las palabras de Ellie. «La verdad es», continuó, «que estaba intentando convencerme a mí mismo tanto como a los demás. No tenía ni idea de si estabas vivo o no. Simplemente no podía. No podía aceptar la alternativa». La emoción cruda en su voz me tomó por sorpresa. Dylan y yo habíamos sido amigos durante años, pero siempre de esa manera casual y superficial de compañeros de universidad. Esto era diferente, una vulnerabilidad con la que ninguno de los dos se sentía del todo cómodo, pero que se sentía necesaria después de lo que habíamos vivido. «Bueno, tu fe obstinada dio sus frutos», dije, tratando de aligerar el momento, aunque creo que fue menos por terquedad y más por suerte estúpida. Él negó con la cabeza. «No te subestimes, Cooper. Sobreviviste ahí afuera solo durante días, en condiciones que matan a la gente con regularidad. Eso no es solo suerte». Antes de que pudiera responder, una enfermera apareció para controlar mis signos vitales y administrar los medicamentos de la noche. Dylan y Mia aprovecharon la oportunidad para despedirse, prometiendo regresar al día siguiente. Cuando la noche cayó sobre el hospital, me encontré solo con mis pensamientos por primera vez desde mi rescate. Los eventos de los últimos días pasaron por mi mente con vívidos detalles. La separación inicial, el aterrador frente de fuego, mi refugio rocoso, el largo viaje río abajo. Había sobrevivido, pero había cambiado en formas que apenas comenzaba a comprender. El incendio forestal había despojado pretensiones y revelado verdades fundamentales sobre mí mismo, sobre mis relaciones, sobre el precario equilibrio entre la acción humana y las fuerzas naturales. Mientras me adormecía, me di cuenta de que todavía necesitaba hablar con una persona, una conversación que se sentía inconclusa. Mañana decidí. Mañana preguntaría por Ellie. La mañana en el hospital trajo una rutina de controles de signos vitales, medicamentos y un desayuno que,
A pesar de ser comida institucional, parecía un festín después de días de casi inanición. La doctora que me examinó se mostró cautelosamente optimista sobre mi recuperación. Las quemaduras se ven mejor, notó, retirando cuidadosamente los vendajes para examinar la piel dañada debajo. No hay signos de infección, que es nuestra principal preocupación dadas las condiciones a las que estuvo expuesto. Sus niveles de oxígeno también están mejorando, aunque sus pulmones necesitarán tiempo para despejarse por completo. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda irme?, pregunté, sintiéndome ya inquieto a pesar de mi agotamiento físico. Nos gustaría mantenerlo un día más en observación, respondió, reemplazando los vendajes con unos nuevos. Si no hay complicaciones, podrían darle el alta mañana, aunque necesitará seguimiento médico para estas quemaduras y, posiblemente, algo de terapia respiratoria. Después de que se fuera, una trabajadora social del hospital se acercó, ofreciendo recursos de asesoramiento e información sobre grupos de apoyo para supervivientes de traumas. Acepté los folletos cortésmente, aunque la idea de hablar de mi experiencia en un entorno grupal me parecía imposible de imaginar. ¿Cómo podría alguien que no hubiera estado allí entenderlo? A media mañana llegó un visitante sorpresa, un hombre con un uniforme del servicio forestal que se presentó como el jefe de guardas forestales Michaels. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, de pie un poco incómodo al pie de mi cama. «Estoy coordinando con el equipo de investigación y quería hablar con todos los excursionistas personalmente». Le indiqué que tomara la silla de visitas. «No voy a ninguna parte». Se sentó, colocando su sombrero sobre su rodilla. De cerca, pude ver el agotamiento grabado en su rostro curtido por el sol. Este incendio claramente también había afectado a los equipos de respuesta. «En primer lugar, quiero decirle lo contentos que estamos de que haya salido», comenzó. «Cuando sus amigos denunciaron su desaparición, temimos lo peor. Esa zona donde se separó. El comportamiento del fuego allí fue extremo». «Tuve suerte», dije, las mismas palabras que había usado con Jason, aunque se sentían diferentes en este contexto. Asintió. «La suerte juega un papel, siempre, pero también el conocimiento y la determinación. Su amigo Dylan mencionó que usted es graduada en ciencias ambientales». «Sí, aunque resulta que hay una gran diferencia entre estudiar ecosistemas y sobrevivir en ellos». Una leve sonrisa cruzó su rostro. «Cierto, aún así, tomó buenas decisiones. Buscar terreno elevado, encontrar agua, moverse río abajo. Esas no son solo elecciones afortunadas». Se movió. Su expresión se volvió más seria. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que observó, si se siente con fuerzas. Ayudará con nuestro informe final del incidente». Durante los siguientes 30 minutos, relaté mi experiencia con el mayor detalle que pude recordar. La separación inicial, mi observación del comportamiento del fuego, las áreas donde quemó con mayor intensidad frente a donde parecía moverse más lentamente. El guardabosques Michaels tomó notas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre ubicaciones o plazos específicos. Cuando terminé, se recostó, revisando lo que había escrito. «Esto es útil», dijo. «Coincide con lo que hemos observado en nuestra evaluación preliminar. Este incendio fue inusual en varios sentidos». «¿Por el segundo punto de ignición?», pregunté, pensando en la confesión de Jason. Levantó la vista bruscamente. «¿Sabe algo de eso?». Asentí. «Jason me lo contó. Bueno, Ellie lo hizo primero, luego Jason y yo hablamos ayer». Suspiró, frotándose la frente. «Sí, eso complicó las cosas significativamente. Pero incluso antes de eso, el incendio primario se comportaba de forma impredecible. Las condiciones de sequía, combinadas con una configuración atmosférica particular, creó lo que llamamos un incendio dominado por la columna de humo. Esencialmente, generó su propio sistema meteorológico». «Lo sentí», dije, recordando el cambio repentino y violento del viento que me había separado de los demás. «Fue algo que nunca había experimentado. Se está volviendo más común».
dijo sombríamente. El cambio climático, los desafíos de la gestión forestal y una mayor actividad humana en áreas silvestres. Es una tormenta perfecta, si me permite la expresión. Hablamos un rato más sobre las implicaciones más amplias, cómo incendios como este ya no eran anomalías, sino cada vez más la norma, cómo las estrategias de respuesta estaban evolucionando, cómo la educación pública necesitaba ponerse al día con la nueva realidad. Cuando se preparaba para irse, el guardabosques Michaels hizo una pausa. Una cosa más, su amigo, Jason Mercer. Debe saber que se presentó voluntariamente para hablar sobre el cigarrillo, antes de que los investigadores hubieran siquiera identificado el segundo punto de ignición de manera concluyente. Eso cuenta. Asentí, agradeciendo la información. ¿Qué le pasará ahora? Eso depende principalmente de la Fiscalía Federal, respondió. Pero voy a señalar su cooperación en mi informe, y el hecho de que todos ustedes sobrevivieran. Eso también importa. Después de que se fue, me recosté, procesando nuestra conversación. La parte técnica y analítica de mi cerebro, la parte que había estudiado la ecología del fuego como un tema académico, encontró fascinantes las ideas del guardabosques. El resto de mí, la parte que había sentido el calor abrasador y luchado por cada respiración en el humo, todavía estaba tratando de reconciliar la experiencia con la ciencia. Fui interrumpida de estos pensamientos por otro golpe en mi puerta. Esta vez era Ellie. Se veía mejor que ayer, menos agotada, con el pelo recién lavado, con ropa limpia en lugar de las prendas impregnadas de humo en las que todos habíamos sido rescatados. Llevaba una pequeña planta en maceta en lugar de flores cortadas. Pensé que preferirías algo vivo, explicó, colocándola en el alféizar de la ventana donde pudiera recibir la luz del sol. Es una flor de la paz. Son casi imposibles de matar, incluso para alguien con tus recién adquiridas habilidades de supervivencia. Sonreí, apreciando sinceramente tanto el regalo como su intento de normalidad. Gracias, aunque creo que mis credenciales de supervivencia siguen siendo bastante dudosas. Acercó la silla a mi cama y se sentó. Su expresión se volvió más seria. ¿Cómo estás, de verdad? Era una pregunta simple, pero me costó responder. ¿Cómo estaba? Físicamente herido, sí, pero sanando. ¿Mentalmente? Eso era más complicado. Estoy asimilándolo, dije finalmente. Todo pasó tan rápido y ahora hay todo este tiempo para pensar en ello. Es mucho. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Sigo teniendo estos momentos en los que estoy haciendo algo completamente normal, lavándome los dientes, atándome los zapatos, y de repente estoy de vuelta allí, en el fuego, sintiendo esa impotencia. El guarda forestal que acaba de irse lo llamó incendio dominado por la columna de humo, dije, como si eso explicara de alguna manera lo que se sentía estar atrapado en él. Eso es lo que pasa con la ciencia, ¿no? Respondió. Nos da marcos para entender las experiencias, pero no captura lo que se siente vivirlas. Su perspicacia me impactó. Esa era exactamente la desconexión que había estado sintiendo. Entre mi conocimiento académico de los incendios forestales y la realidad visceral de enfrentarme a uno. Cuando nos separamos, dije, la pregunta que había estado rondando en mi mente finalmente surgiendo. ¿Pensaste que iba a lograrlo? Ella vaciló. Sus ojos bajaron a sus manos. Quería creer que sí. Les dije a los demás que sí. Pero honestamente, estaba aterrorizada por ti. Las condiciones eran tan extremas y estaba solo y... Levantó la vista, encontrando mi mirada directamente. No podía soportar la idea de perderte antes de que siquiera tuviéramos la oportunidad de... Se interrumpió, pero la implicación quedó flotando entre nosotros. ¿Antes de que tuviéramos la oportunidad de qué? Pregunté suavemente. Un ligero rubor coloreó sus mejillas. De ver si podría haber algo aquí. Gesticuló entre nosotros.
más allá de la amistad y los intereses académicos. La admisión envió una corriente cálida a través de mí que no tenía nada que ver con mis heridas. En el caos del incendio y sus consecuencias, había apartado la razón por la que había aceptado la caminata en primer lugar, mi interés en Ellie. Me gustaría descubrirlo, dije, alcanzando su mano a pesar del tirón en mi brazo vendado. Una vez que todo esto se calme, entrelazó sus dedos con los míos, cuidando mis heridas. A mí también me gustaría. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. La simple conexión humana era más curativa que cualquier tratamiento médico. He estado pensando en lo que quiero hacer después de recuperarme, dije finalmente. Antes de todo esto, estaba considerando un puesto de investigación con una empresa de consultoría ambiental, muy seguro, muy predecible. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de que eso sea suficiente. Experimentar el incendio de primera mano, hablar con el guarda Michael sobre cómo estos eventos se están volviendo más comunes. Ha cambiado mi perspectiva. Quiero hacer algo más directo, más involucrado con la gestión y protección real de estos ecosistemas. Ella sonrió, un indicio de su confianza habitual regresando. Serías bueno en eso. Tienes la formación académica y ahora también tienes la experiencia en el campo, por extrema que haya sido. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Esto ha cambiado tus planes? Consideró la pregunta seriamente. No creo que haya cambiado la dirección tanto como intensificado mi compromiso con ella. Siempre he querido trabajar en biología de la conservación, específicamente con la restauración del hábitat, ver la destrucción de primera mano, comprender lo que se necesitará para que ese bosque se recupere. Hace que el trabajo se sienta aún más urgente. Nuestra conversación derivó hacia asuntos más prácticos, mi alta prevista para el día siguiente, a donde iría para recuperarme, la casa de mis padres en Seattle, al menos inicialmente. Cómo nos mantendríamos en contacto mientras ambos lidiábamos con las secuelas de nuestra experiencia. Cuando terminaron las horas de visita, Ellie se levantó para irse, pero vaciló al lado de mi cama. «Hay algo que he estado queriendo hacer», dijo, su voz más suave que antes. «Desde que te encontré junto al río, pero no estaba segura de si era apropiado, dado todo». «¿Qué es?», pregunté, aunque tenía una sospecha esperanzadora. En lugar de responder con palabras, se inclinó y me besó. Suavemente, brevemente, pero con inconfundible intención. Cuando se retiró, sus ojos buscaron mi reacción. «Definitivamente apropiado», le aseguré, una sonrisa extendiéndose por mi rostro, a pesar del dolor persistente de mis diversas heridas. Ella me devolvió la sonrisa, tocando mi mejilla brevemente antes de darse la vuelta para irse. «Te veré mañana antes de que te den de alta. Descansa bien, Alex». Después de que se fue, me encontré en un extraño estado emocional, físicamente incómodo por mis heridas, mentalmente agotado por la experiencia, pero de alguna manera más ligero de lo que me había sentido en días. Había algo poderoso en encontrar conexión en medio del caos, en vislumbrar un futuro más allá del trauma inmediato. Esa noche no soñé con fuego y miedo, sino con cosas verdes que crecían de la tierra ennegrecida, con bosques renovados, con senderos aún por recorrer. Me desperté con la primera luz del alba sintiendo, por primera vez desde el incendio, una esperanza genuina sobre lo que me deparaba el futuro. 3 meses después. Estaba de pie al principio del sendero, ajustando las correas de mi mochila. Una nueva, esta vez bien adaptada y con todo el equipo adecuado, metódicamente organizado en su interior. El peso se sentía reconfortante sobre mis hombros, un recordatorio físico de las lecciones aprendidas y los preparativos realizados. Las quemaduras de mis brazos habían cicatrizado, dejando cicatrices rosadas que se desvanecerían con el tiempo, pero nunca desaparecerían por completo. Mis pulmones se habían recuperado, aunque el neumólogo me advirtió que podría notar una capacidad reducida durante el ejercicio intenso,
hasta por un año. El bosque que me rodeaba era diferente del que había huido hacía 3 meses. Era un bosque costero en lugar de taiga, con árboles predominantemente de abeto, de Douglas y hemlock occidental en lugar de abeto y pino. La niebla colgaba entre los troncos, suavizando la luz de la mañana en un suave resplandor verde. El aire olía a tierra húmeda y a crecimiento. Consulté mi reloj. Todavía faltaban 15 minutos para que llegaran los demás. Había llegado pronto a propósito, con ganas de tener un momento a solas para reconocer la importancia de este regreso a la naturaleza. Después de recibir el alta del hospital, pasé 2 semanas recuperándome en casa de mis padres en Seattle. La curación física había avanzado de manera constante, pero las secuelas psicológicas resultaron ser más complejas. Pesadillas, sobresaltos ante ruidos inesperados, una persistente inquietud cuando olía humo de cualquier tipo. Todos síntomas de TPT de libro, según el terapeuta al que había empezado a ver. Pero junto con la respuesta al trauma había algo más. Una creciente certeza sobre la dirección que quería que tomara mi vida. 3 semanas después del incendio, aún con vendajes en los brazos, me entrevisté para un puesto en el equipo de investigación de ecología del fuego del Servicio Forestal. 2 semanas después, acepté su oferta. El trabajo no empezaría hasta la primavera, lo que me daba tiempo para completar mi recuperación y realizar los cursos de formación necesarios. Mientras tanto, había estado trabajando como voluntaria en un grupo de conservación local, ayudando con proyectos de restauración de hábitats, un trabajo práctico que me conectaba con el mundo natural de maneras que mis estudios académicos nunca habían logrado. Y hoy marcaba otro hito, mi primer regreso a una caminata nocturna en la naturaleza desde el incendio. Pensé que llegarías temprano. Me giré y vi a Ellie caminando hacia mí, con su propia mochila cómodamente colocada en su espalda, una sonrisa cómplice en su rostro. En los meses transcurridos desde el incendio, nuestra relación se había desarrollado con una profundidad e intensidad que podría haber tardado años en circunstancias normales. El trauma compartido, resultó, podía separar a las personas o unirlas. Para nosotros, afortunadamente, había sido lo segundo. Simplemente me estoy familiarizando de nuevo, expliqué, señalando el bosque que nos rodeaba. Se colocó a mi lado y deslizó su mano entre la mía, un gesto que se había vuelto familiar y apreciado. ¿Nerviosa? Un poco, admití. ¿Tú? Sí, dijo simplemente. Pero creo que es apropiado. Un respeto sano por lo que estamos haciendo, por dónde vamos. Asentí, apreciando su honestidad. Habíamos hablado extensamente sobre este viaje. Si estábamos listos, ¿qué podría desencadenar? ¿Cómo manejaríamos cualquier ansiedad o flashback? Habíamos elegido esta ubicación cuidadosamente. Un sendero bien mantenido en el Parque Nacional Olympic, lejos de cualquier actividad reciente de incendios, con un servicio de telefonía móvil fiable en todo el parque. Una reintroducción suave en lugar de una prueba desafiante. Los demás deberían llegar pronto, dije, consultando mi reloj de nuevo. Como si fuera una señal, un coche entró en la pequeña área de estacionamiento. Dylan salió del lado del conductor y Mia del asiento del copiloto. Nos saludaron con la mano mientras comenzaban a descargar su equipo. Jason y Kira habían rechazado la invitación. La situación legal de Jason aún no estaba resuelta, con una fecha de juicio fijada para el mes siguiente, y Kira había decidido que caminar tenía demasiados recuerdos difíciles para enfrentarlos por el momento. Lo entendía completamente. La recuperación de cada uno seguía su propio cronograma. Dylan se acercó, me dio un abrazo breve pero firme antes de dar un paso atrás para evaluarme. Tienes buen aspecto, Cooper. Esas cicatrices te hacen parecer casi rudo. Me reí, agradecido por su inmutable habilidad para encontrar humor en cualquier situación. No te preocupes, sigo siendo el mismo cerebrito de la ciencia por dentro. Gracias a Dios por eso, respondió con una sonrisa. Alguien tiene que identificar las plantas y explicar los servicios del ecosistema
mientras el resto disfrutamos de la vista. Mia puso los ojos en blanco ante las bromas de su novio, dándonos a Ellie y a mí abrazos más suaves. Me alegro de veros a los dos. Tenéis buen aspecto. Los 4 completamos nuestros preparativos. Revisamos los mapas, confirmamos nuestra ruta e hicimos los ajustes finales a nuestras mochilas. A diferencia de nuestra expedición anterior, esta había sido planificada meticulosamente, prestando atención a cada detalle de seguridad. Todos llevábamos balizas de localización personal, botiquines de primeros auxilios completos y refugios ignífugos de emergencia. Este último, una concesión a ansiedades que ninguno expresaba, pero que todos compartíamos. Al iniciar la marcha por el sendero, me encontré hiperconsciente de nuestro entorno. El grado de humedad de la vegetación, la dirección de la brisa, la calidad de la luz que se filtraba a través del dosel. No con miedo, exactamente, sino con un nuevo nivel de atención, una conexión más profunda con el entorno. Ellie se dio cuenta, por supuesto, siempre lo hacía. «Estás haciendo tu evaluación», observó en voz baja mientras caminábamos uno al lado del otro, con Dylan y Mia unos pasos por delante. Asentí. Ya es costumbre, parte del entrenamiento. Desde que decidí unirme al servicio forestal, había completado varios de sus cursos preliminares, incluyendo lucha básica contra incendios forestales y predicción del comportamiento del fuego. El conocimiento era tanto prácticamente útil como psicológicamente beneficioso. Comprender la ciencia me ayudaba a procesar la experiencia. «Es una buena costumbre», dijo. «Ser consciente». Caminamos en una conversación agradable, señalando plantas interesantes o cantos de pájaros, deteniéndonos ocasionalmente para beber agua o ajustar el equipo. El sendero ascendía gradualmente a través del bosque, abriéndose finalmente para revelar impresionantes vistas de las montañas Olympic en la distancia. En uno de esos miradores, hicimos una pausa más larga. Dylan sacó una pequeña bolsa de mezcla de frutos secos, una mezcla diferente a la que yo había racionado tan cuidadosamente durante mis días a solas después del incendio. «Petición especial», dijo, ofreciéndome el primer puñado. «Sin pasas, con más anacardos». La consideración del gesto me pilló desprevenido. Dylan, a pesar de sus bromas, me había apoyado constantemente durante toda mi recuperación, preguntándome cómo estaba con regularidad, escuchando cuando necesitaba hablar, distrayéndome cuando necesitaba pensar en otra cosa. «Gracias», dije. La palabra abarcaba más que solo agradecimiento por el tentempié. Él asintió, entendiendo el subtexto. «Cuando quieras, Cooper». Mientras continuábamos nuestra caminata, la conversación se centró en el futuro, los planes de Dylan para iniciar una empresa de turismo de aventura sostenible, la investigación de posgrado de Mia sobre la resiliencia climática, el próximo trabajo de campo de Ellie en áreas de sucesión ecológica post-incendio. «¿Y tú, Alex?», preguntó Mia. «¿Estás entusiasmado con empezar en el servicio forestal en primavera?» «Definitivamente», respondí. «A veces todavía es surrealista. Cómo una experiencia traumática terminó aclarando lo que quiero hacer con mi vida. Pero se siente bien». «Estarás estudiando la ecología del fuego y ayudando a desarrollar nuevas estrategias de gestión, ¿verdad?», preguntó Dylan. Asentí. «Ese es el plan. Utilizar lo que nos sucedió a nosotros y a ese bosque como un estudio de caso, entre otros, tratando de entender cómo están cambiando estos eventos extremos de incendios y cómo podemos adaptar nuestra respuesta». «Círculo completo», comentó Ellie, apretando mi mano. «En cierto modo, estuve de acuerdo, aunque lo veo más como una espiral. Volver a temas similares pero desde una perspectiva diferente, con un nuevo entendimiento». Al final de la tarde, llegamos a nuestro campamento designado, un pequeño claro cerca de un arroyo, con fogones establecidos, aunque ya habíamos decidido no hacer una fogata, por acuerdo mutuo tácito, y zonas planas para tiendas de campaña. Mientras montábamos el campamento,
Me encontré recordando nuestra última noche juntos antes del incendio. La camaradería, la comida compartida, Ellie señalando constelaciones. Tanto había cambiado desde entonces, y sin embargo, aquí estábamos, participando en las mismas actividades básicas. Después de montar las tiendas y filtrar agua del arroyo, nos reunimos para una comida sencilla de camping deshidratada, muy lejos de las comidas de montaña gourmet que Dylan había empacado para nuestro viaje anterior, pero satisfactoria de todos modos. Cuando cayó el crepúsculo, trayendo un escalofrío al aire, nos pusimos capas extra y nos sentamos juntos, observando cómo la luz del día se desvanecía del cielo. Las primeras estrellas aparecieron, puntos brillantes contra el azul profundo. No estaba seguro de que volvería a hacer esto, admitió Dylan, rompiendo un cómodo silencio. Después de lo que pasó, pensé que tal vez me quedaría con caminatas de un día a partir de ahora. No más pernoctaciones en la naturaleza. Mia se apoyó en su hombro. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Se encogió de hombros. El tiempo, en parte. Pero también, no quería que esa experiencia fuera la última palabra. No quería que el miedo fuera lo que definiera mi relación con la naturaleza. Sus palabras resonaron profundamente. Esa era exactamente la razón por la que yo también estaba aquí. No para fingir que el incendio no había ocurrido, o no me había afectado, sino para asegurar que no se convirtiera en la única lente a través de la cual veía el mundo natural. Sigo pensando en algo que solía decir mi profesor de ecología, ofrecí, sobre cómo los incendios forestales, a pesar de su poder destructivo, también son eventos regenerativos. Limpian lo viejo, dejan espacio para un nuevo crecimiento, liberan nutrientes de nuevo en el suelo. Ellie asintió. Sucesión ecológica. El bosque que vuelve a crecer no es el mismo que el que se quemó, pero sigue siendo un bosque. Puede que al principio dominen especies diferentes, pero con el tiempo surge un nuevo equilibrio. Me gusta esa metáfora para lo que estamos haciendo, dijo Mia pensativa. No somos las mismas personas que éramos antes del incendio, pero seguimos siendo nosotros, creciendo en nuevas direcciones, tal vez, pero desde las mismas raíces. Nos quedamos meditando en esa idea mientras la oscuridad se asentaba por completo a nuestro alrededor. Arriba, las estrellas se multiplicaban. La Vía Láctea, un río pálido que cruzaba el cielo. Aquí no había contaminación lumínica que atenuara su brillo. Finalmente, nos retiramos a nuestras tiendas de campaña. Dylan y Mia a una, Ellie y yo a otra. Mientras nos acomodábamos en nuestros sacos de dormir, colocados de manera que pudiéramos vernos a la tenue luz de un pequeño farol, Ellie se apoyó sobre un codo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. De verdad. Consideré la pregunta, haciendo un balance de mi estado emocional con la atención plena que mi terapeuta me había animado a practicar. Agradecida, dije finalmente, por estar aquí, por estar viva para experimentar esto, por tener gente con quien compartirlo. Ella se estiró a través del pequeño espacio entre nuestros sacos de dormir, trazando con dedos suaves el contorno de una de mis cicatrices en proceso de curación. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? No solo por sobrevivir al incendio, sino por cómo has afrontado todo desde entonces. Tuve un buen apoyo, dije, atrapando su mano y llevándola a mis labios. Sí, pero tú hiciste el trabajo. Lo enfrentaste de frente en lugar de tratar de enterrarlo o huir de él. Pensé en eso, en la elección consciente que había hecho de involucrarme con la experiencia en lugar de evitarla, de estudiar el fuego en lugar de temerlo, de regresar a la naturaleza salvaje que casi me mata. Creo, dije lentamente, que el fuego me enseñó algo importante sobre mí misma, sobre la resiliencia, sí, pero también sobre el propósito. Siempre me encantó estudiar los ecosistemas, pero antes era abstracto, curiosidad intelectual más que conexión personal. ¿Y ahora? Ahora es ambas cosas. Entiendo hasta la médula lo que está en juego.
la belleza que se puede perder, las vidas afectadas, pero también la notable capacidad de renovación, de adaptación, de encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se cortan. Ella sonrió, la expresión visible incluso en la tenue luz. Eso es lo que me encanta de ti, Alex Cooper. Encuentras significado incluso en el caos. ¿Es por eso que me amas? Pregunté, la pregunta surgiendo antes de que hubiera formado completamente el pensamiento. Su sonrisa se hizo más profunda. Una de las muchas razones. Yo también te amo, dije. Las palabras se sintieron tanto trascendentales como completamente naturales. No lo habíamos dicho explícitamente antes, aunque el sentimiento había estado creciendo entre nosotras durante meses. Ella se inclinó a través del espacio entre nosotras, besándome con una ternura que transmitía todo lo que las palabras no podían capturar. Cuando se apartó, sus ojos sostuvieron los míos a la luz del farol. «Duerme bien», dijo. «Estaré aquí mismo». Mientras me adormecía, me encontré pensando en el bosque que se había quemado. ¿Cómo se vería ahora, 3 meses después? Los primeros signos de recuperación estarían apareciendo. Plántulas que emergen de las cenizas, especies adaptadas al fuego que liberan semillas que han esperado este momento, la vida silvestre que regresa para explorar el paisaje alterado. En 5 años se transformaría, un bosque joven que crece de los huesos del viejo. En 50 años, tal vez un ecosistema maduro de nuevo, diferente de lo que había estado allí antes, pero igualmente válido, igualmente vivo. La regeneración no se trataba de borrar lo que había sucedido. Se trataba de incorporarlo a algo nuevo, a algo que honrara el pasado mientras crecía hacia el futuro. Mientras el sueño se apoderaba de mí, sentí una profunda sensación de paz, no porque los recuerdos del incendio se hubieran desvanecido, o porque la experiencia ya no me afectara, sino porque había encontrado una manera de llevarlo adelante constructivamente, de dejar que me cambiara sin definirme, de reconocer que la supervivencia no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Fuera de nuestra tienda de campaña, el bosque antiguo permanecía de centinela alrededor de nuestro pequeño campamento, sus ritmos continuando como lo habían hecho durante milenios, crecimiento y decadencia, creación y destrucción, finales y comienzos, todo parte del mismo gran ciclo. Y yo, finalmente, había encontrado mi lugar dentro de él.